Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de dramas, exclusivas y por supuesto, mucho salseo del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas de la farándula turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque lo que les traigo hoy es un bombazo. Literalmente una noticia que me dejó con la boca abierta y que estoy segura que a ustedes también los va a impactar. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos. Los protagonistas de Senkalkam, la serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos, en la química explosiva en pantalla y fuera de ella. Como saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, su relación fue seguida por millones de fans en todo el mundo, quienes suspirábamos con cada foto, cada entrevista y cada aparición pública. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Anunciaron su separación y desde entonces, hemos estado viviendo en una constante montaña rusa de rumores, especulaciones y noticias a medias sobre sus vidas amorosas. Y es precisamente sobre eso que vamos a hablar hoy. Porque, damas y caballeros, tengo una noticia inesperada que sacudió los cimientos de Hollywood y que, por supuesto, involucra a nuestros queridos Hande y Kerem. Una noticia que llegó a mis oídos directamente de fuentes confiables y que no podía esperar ni un segundo más para compartir con ustedes. Antes de que me lancen tomates virtuales por tenerlos en suspenso, les pido que se suscriban al canal. Sí, dale clic al botoncito rojo de abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sean los primeros en enterarse de todos los chismecitos jugosos que tengo preparados para ustedes. Vamos, no sean tímidos. Un clic no les cuesta nada y a mí me hacen súper feliz. Ahora sí, vamos al grano. ¿Listos para la bomba? Prepárense porque esto es de no creer. Hoy, 13 de abril de 2025, sí, leyeron bien 2025, la noticia que está recorriendo el mundo es que Hande Erçel y Kerem Bürsin están trabajando juntos de nuevo. ¿Qué? Lo sé. Es una locura. Después de su separación, todos pensábamos que las posibilidades de verlos juntos en pantalla eran prácticamente nulas. Pero al parecer, el destino tenía otros planes para ellos. Y no solo están trabajando juntos, sino que están protagonizando una nueva serie. Una serie que promete ser aún más explosiva, más romántica y más dramática que Senkalkam. La información que tengo es que la serie se llama Acne 15 Ans, la segunda oportunidad del amor, y se centra en la historia de dos personas que se amaron profundamente, pero que por diferentes circunstancias de la vida tuvieron que separarse. Años después el destino los vuelve a unir y se ven obligados a trabajar juntos, enfrentando viejos sentimientos, heridas del pasado y, por supuesto, una innegable atracción que resurge con más fuerza que nunca. Imagínense la tensión en el set. La química que va a salir de la pantalla. Los dramas fuera de cámara. Esto va a ser un festín para los chismosos como nosotros. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿cómo es posible? Después de todo lo que pasó. Y es una pregunta válida. Según mis fuentes, la decisión de volver a trabajar juntos no fue fácil. Tanto Hande como Kerem tenían sus reservas y temores. Pero al parecer, ambos llegaron a la conclusión de que la historia de Acne 15 Ans era demasiado buena para dejarla pasar. Además, parece que ambos han madurado mucho desde su separación. Han aprendido a manejar mejor sus emociones, a comunicarse de manera más efectiva y a separar su vida personal de su vida profesional. O al menos, eso es lo que quieren hacernos creer. Ya veremos si es verdad cuando empiecen las grabaciones. Pero eso no es todo, amigos míos. Aquí viene otra bomba dentro de la bomba. Parece que el guión de Acne 15 Ans está inspirado en la propia historia de amor de Hande y Kerem. Sí, escucharon bien. Los guionistas se basaron en los rumores, las especulaciones y los chismes que circularon durante su relación y su separación para crear la trama de la serie. Imagínense el nivel de meta. Ver a Hande y Kerem interpretando una versión ficticia de su propia historia de amor. Esto es demasiado para mi corazón de fan. Ahora sé que muchos de ustedes estarán divididos. Algunos estarán saltando de alegría y celebrando el regreso de su pareja favorita. Otros, en cambio, estarán escépticos y pensando que esto es una mala idea. Y ambos puntos de vista son válidos.
Es cierto que la relación de Hande y Kerem fue muy pública y que su separación fue dolorosa para muchos fans. Pero también es cierto que ambos son profesionales y que tienen un talento innegable. Y si logran dejar a un lado sus diferencias personales y concentrarse en el trabajo, Agni 15 Ans podría ser un éxito arrollador. Además, seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena historia de segundas oportunidades? ¿A quién no le gusta ver a dos personas que se aman luchar por su relación? Y si esas dos personas son Hande Erçel y Kerem Bürsin, la cosa se pone aún más interesante. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que esta noticia podría ser solo un rumor. Como saben, en el mundo del espectáculo las cosas cambian de un día para otro y nada está confirmado hasta que los propios Hande y Kerem hagan un anuncio oficial. Pero basándome en mis fuentes confiables, estoy casi segura de que esta noticia es real. Y si es así, prepárense porque Agni 15 Ans va a ser el tema de conversación del año. Ahora, antes de que me vaya, quiero recordarles que esta es solo una opinión basada en la información que tengo. No soy dueña de la verdad absoluta y puede que me equivoque. Pero como siempre, mi intención es mantenerlos informados y entretenerlos con los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. Y hablando de chismecitos, ¿qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Les emociona ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que Agni 15 Ans será un éxito? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. En resumen, el bombazo de hoy es que Hande Erçel y Kerem Bürsin están trabajando juntos de nuevo en una nueva serie llamada Agni 15 Ans, que está inspirada en su propia historia de amor. Una noticia inesperada que sacudió los cimientos de Hollywood y que promete ser el tema de conversación del año. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para traerles los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. Y antes de despedirme les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Vamos, no sean tímidos. Un clic no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Los quiero. Pero esperen. Que la cosa no termina aquí. Porque tengo aún más detalles jugosos sobre esta bomba que les acabo de soltar. Agarren sus palomitas porque el drama está a punto de subir de nivel. Resulta que según mis informantes dentro de la producción, que siempre me consiguen la mejor información, gracias chicas, la decisión de juntar a Hande y Kerem en esta serie no fue solo por el jugoso potencial dramático y la altísima probabilidad de éxito. No, no, no. Hay algo más detrás de todo esto. Un secreto que se guarda bajo 7 llaves. Prepárense para la teoría conspirativa del día. Rumores apuntan a que la productora, una de las más grandes de Turquía, está desesperada por recuperar el rating que han estado perdiendo últimamente. Después de varios fracasos consecutivos, necesitaban un golpe de efecto, algo que realmente captara la atención del público. ¿Y qué mejor que revivir a la pareja más querida y comentada de los últimos años? Dicen que los ejecutivos de la productora se reunieron en secreto con Hande y Kerem, ofreciéndoles una suma de dinero gastronómica, para que aceptaran el proyecto. Al parecer, ambos se negaron al principio, argumentando que no querían revivir viejos fantasmas y que necesitaban seguir adelante con sus vidas. Pero como dice el dicho, el dinero lo cura todo, o al menos, ayuda a tomar decisiones difíciles. Y aquí viene lo más interesante, parece que la productora les prometió un control creativo sin precedentes sobre la serie. Sí, escucharon bien. Hande y Kerem tendrán la oportunidad de influir en el guión, en la dirección y en la edición de Agni 15 Ans. Esto significa que podrían tener la oportunidad de contar su propia versión de la historia. ¿Se imaginan? Sería como terapia de pareja en pantalla grande. Pero, cuidado. Porque esto también podría ser un arma de doble filo. Si Hande y Kerem no logran ponerse de acuerdo en la visión de la serie, podríamos tener una guerra interna en el set, con gritos, portazos y mucho drama detrás de las cámaras. Y eso, mis queridos chismosos, sería oro puro para nosotros. Ahora hablemos un poco más sobre el posible argumento de Agni 15 Ans. Como les dije antes, la serie se inspira en la propia historia de amor de Hande y Kerem. Pero, ¿qué tan lejos llegarán los guionistas al adaptar la realidad a la ficción?
Mis fuentes me cuentan que la serie explorará los altibajos de su relación, desde los primeros encuentros y la química innegable, hasta los momentos de tensión, las peleas y la dolorosa separación. Veremos cómo la fama y la presión mediática afectaron su romance, cómo los celos y la inseguridad se interpusieron en su camino, y cómo finalmente decidieron tomar caminos separados. Pero la serie no se quedará solo en el pasado. También nos mostrará cómo Ande y Kerem han evolucionado como personas desde su separación. Cómo han aprendido de sus errores y cómo han superado sus heridas. Veremos si aún existe la posibilidad de una reconciliación, o si su destino es simplemente seguir siendo amigos, o quizás enemigos. ¡Ay, el amor! ¡Qué complicado es! Por supuesto, no podemos olvidarnos del elenco secundario de Agni 15 Ans. Aunque todavía no se han anunciado los nombres oficiales, mis informantes me han soplado algunos rumores interesantes. Se dice que la productora está buscando actores y actrices jóvenes y talentosos para interpretar a los amigos y confidentes de Ande y Kerem. También están buscando a una actriz madura y experimentada para interpretar a la madre de uno de los protagonistas, un personaje que podría tener un papel clave en la trama. Y aquí viene otro detalle jugoso: parece que la productora está considerando la posibilidad de invitar a algunos actores y actrices que trabajaron con Ande y Kerem en Senkalkam. Imagínense la reunión. Sería como una reunión de exalumnos, llena de recuerdos, anécdotas y por supuesto, mucho drama. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cuándo empezará la producción de Agni 15 Ans? Bueno, mis fuentes me dicen que la preproducción ya está en marcha y que las grabaciones podrían comenzar a finales de este año. Si todo sale según lo previsto, la serie podría estrenarse a principios de 2026. Ya estoy contando los días. Pero antes de que se emocionen demasiado, quiero recordarles que esta es solo una noticia en desarrollo y que las cosas podrían cambiar en cualquier momento. Hasta que Ande y Kerem no hagan un anuncio oficial, todo esto sigue siendo un rumor. Sin embargo, tengo la sensación de que esta vez la noticia es real. Algo me dice que el universo conspira para juntar a Ande y Kerem una vez más. Y si es así, prepárense porque vamos a vivir un año lleno de emociones, dramas y chismecitos jugosos. No puedo esperar. Y ahora sí, mi gente guapa y chismosa, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para traerles los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión sobre esta bomba. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Los quiero. Y recuerden, el chisme nunca descansa, guiño, guiño, hasta la próxima.